Un café de tertulia o simplemente un café es un establecimiento público con unas características especiales que desde su inicio lo distinguieron de otros establecimientos relacionados, como pueden ser las alojerías o botillerías, como un espacio donde, además de tomar café, se hace vida social que atañe preferentemente a la cultura. En España, en los reinados de Fernando VI y Carlos III, existían las botillerías como lugar de conversación y de discusión, un sitio donde se podía escuchar las novedades. No era un sitio cómodo para pasar la tarde entera, sino un lugar de paso donde se tomaba una bebida o un refresco, la mayoría de las veces de pie, se hablaba un poco y se abandonaba. El café nació en Arabia y conquistó Occidente en el siglo XVIII, colándose en los salones como bebida exótica. Poco a poco fue introduciéndose la moda de tomar y degustar un café sin prisa, acompañado de conversación, y entonces fue cuando surgieron estos cafés. Poco a poco fue introduciéndose la moda de tomar y degustar un café sin prisa, acompañado de conversación, y surgieron estos locales llamados cafés, sustituyendo a las botillerías que fueron desapareciendo lentamente. Estaban amueblados con mesas pequeñas y sillas para los clientes que acudían allí en busca de conversación y de relaciones sociales. Tanto las fondas como estos cafés aparecieron en el reinado de Carlos IV y empezaron a proliferar a partir de la invasión francesa. Se mantuvieron en activo durante todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX. El café llegó a ser un lugar agradable de reunión, un lugar donde se trasladaron las tertulias tradicionales y particulares, que consistían en el puro placer de la conversación. Incluso la decoración cambió en contraste con las botillerías. Desde su nacimiento hubo un afán de embellecimiento a imitación de los salones de los palacios con pinturas y otros ornatos que incluían los techos. A todo ello se unió la gran novedad de las luces de gas. Al principio, las consumiciones eran exclusivamente de café o leche o alguna bebida, pero poco a poco alguno de estos establecimientos se lanzó a ofrecer un servicio de restaurante. Los italianos fueron los primeros en poner de moda los denominados café de artistas, que era un modo de oficializar lo que los escritores llevaban siglos haciendo en pequeños grupos, en turbias tabernas, fondas, casas y hoteles de lujo. El primero de ellos fue el legendario Café Florian de la Plaza de San Marcos, en Venecia, frecuentado por personalidades como Byron, Proust o Dickens. Pronto, otras ciudades europeas acogieron con gusto la fiebre de la tertulia cafetera. Madrid fue una de ellas, y aquel que quería consagrarse en la escritura y visitaba en algún momento su trayectoria la capital española y se dejaba ver en esos nuevos establecimientos. Hacia 1820 había ya en Madrid unos cuantos cafés muy populares y especialmente apreciados por su clientela: Lorenzini, San Sebastián, la Cruz de Malta, la Fontana de Oro, Venecia y el del Príncipe. A ellos acudían personajes del mundo de las artes, las letras y la política. Un antecedente a estas tertulias cafeteras en Madrid estuvo en las academias literarias del Siglo de Oro. Se trataba de reuniones de poetas en el domicilio de algún noble o aristócrata, a imitación de las academias italianas renacentistas. En ellas se discutía sobre temas literarios e incluso se componían poemas y pequeñas obras para ser leídas en el transcurso de las mismas. En Madrid, la más famosa fue quizás la Academia Mantuana, en la que participó Lope de Vega, donde leyó su arte nuevo de hacer comedias. De la evolución de una de estas academias, la Academia del Buen Gusto, cuyos miembros se reunían entre los años 1749 y 51 en un local de la Plazuela del Ángel, convocado por la condesa de Lemos Josefa de Zúñiga, apareció la que es considerada la primera de las tertulias de café. Fue la tertulia de la Fonda de San Sebastián, fundada por Nicolás Fernández de Moratín, un par de décadas después que la anterior academia. Supuso el arma dialéctica de un grupo de ilustrados que querían acabar con el estilo rococó de la cultura española. Allí se hablaba de los ideales de Rousseau y los ilustrados franceses. Se apostaba por una literatura distinta y vanguardista, y por un teatro neoclásico. Por aquellas tertulias innovadoras
precedente de las reales sociedades económicas de amigos del país, pasaron, entre otros intelectuales, ilustrados como Félix María Samaniego, Tomás de Iriarte, Gaspar Melchor de Jovellanos o Francisco de Goya. A principios del siglo XIX, Madrid experimentaba una realidad sociopolítica bastante convulsa. Primero con el levantamiento del 2 de mayo y la resistencia frente a la invasión francesa. Tras la vuelta al trono del rey absolutista Fernando VII, fue seguido de un periodo de inestabilidad producido por el trienio liberal de 1820 a 23. Fue aquella realidad convulsa la que impulsó los debates y tertulias en las céntricas cafeterías madrileñas. Los liberales encontraron en estos puntos de reunión un espacio en el que expresar sus ideales, defender la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, apoyar el pronunciamiento liberal del general Riego y atacar las instituciones absolutistas. Durante el final del siglo XIX y el principio del XX, la zona centro de Madrid se convirtió en sede de decenas de cafés literarios donde artistas, filósofos, políticos, escritores, periodistas, científicos y toda clase de intelectuales organizaban tertulias para impulsar tendencias filosóficas y literarias y alentar posiciones políticas avanzadas. Cafés literarios como la Fontana de Oro, del Príncipe, de la Montaña, el Suizo, el Forno, el Central, el Levante, el Comercial, el Pombo, el Sevilla o el Gijón, que ahora trataremos con más detalle. Se podía observar un microclima en cada mesa, formado por el olor cargado a café y licor y la niebla del humo del tabaco expirado. Un ambiente entre romántico y londinense, entre añejo e intelectual. Allí acudían literatos, filósofos y eruditos de todo tipo casi a diario, siempre en el mismo café, en cierto modo para socializar la soledad de su creación, para impulsar tendencias literarias y alentar posiciones políticas avanzadas. Dos locales destacaron especialmente entre las mentes liberales: el Café Lorenzini, situado en la Plaza del Sol, y la Fontana de Oro, a pocos metros en la calle de la Victoria. Ambos se convirtieron en círculos de pensamiento y poder políticos paralelos, cuyos usuarios exaltaron a Riego en su llegada a Madrid tras sublevarse en Cabeza de San Juan. El escritor canario Benito Pérez Galdós, de tendencia liberal, dedicó su novela con el mismo título a aquel café que frecuentaba y describió: en la Fontana es preciso demarcar dos recintos, dos hemisferios, el correspondiente al café y el correspondiente a la política. En el primer recinto había unas cuantas mesas destinadas al servicio. Más al fondo y formando un ángulo estaba el local en el que se celebraban las sesiones. Al principio, el orador se ponía en pie sobre la mesa y hablaba. Después, el dueño del café se vio obligado a construir una tribuna. El siglo XIX transforma el paisaje de Madrid. No solo era un lavado de cara a sus edificios, plazas y avenidas, sino que experimentó un amplio crecimiento demográfico. De los 176.000 habitantes que recogía el censo de 1804, se pasó a 540.000 en los primeros años del siglo XIX. Todo este auge contribuyó a una mayor expresión cultural, a un aumento de la relevancia de las tertulias y a una decisiva influencia en el pensamiento político y social de finales del siglo y principios del siguiente. El romanticismo se impuso en el siglo XIX como la corriente literaria de mayor auge, gracias a la pluma de escritores romanticistas como Espronceda, Larra o Zorrilla. Azorín denominó al Café del Príncipe como el solar del romanticismo castellano, porque fue el que alcanzó mayor relevancia dentro del círculo sociocultural romántico. Estaba situado en la calle Príncipe, junto al actual Teatro Español, y su tertulia recibía el nombre del Parnasillo. Larra describió el lugar de encuentro literario más afamado y respetado de su época como reducido, puerco y opaco, y miserable y mezquino por otros de sus moradores, pero acogía la esencia del movimiento en alza. Se reunían escritores políticos y artistas de la talla de Larra, Zorrilla, Mesonero, Romanos, Donoso Cortés, Bravo Murillo, Deleguer, etc. Todos ellos y muchos más formaban coloquio al final del reinado de Fernando VII,
cuando el liberalismo comenzaba a asomar en la historia del pensamiento político español. Con el tiempo, este antro reformado fue recibiendo a los prohombres de la cultura y de la política hasta convertirse en el centro neurálgico del debate político y cultural del momento. El éxito se consideraba real cuando recibía el aplauso de sus compañeros de profesión en la tertulia del Parnasillo, en cuyo lugar el periodista romántico Mariano José de Larra recibió el seudónimo de Fígaro, impuesto por el empresario teatral Juan Grimaldi, responsable del teatro español. Así, un escritor del siglo XIX lo es tanto por la obra que publique como por la asistencia a las tertulias. Por lo general, los cafés literarios madrileños eran sombríos y discretos, en contraposición a la suntuosidad y elegancia de los parisinos. Pero una excepción fue el Café Suizo, situado en la intersección de las calles Sevilla y Alcalá, e inaugurado en 1845 por dos suizos. Poseía un elegante mobiliario, con lujosas mesas de mármol y grandes ventanales, y atraía a mujeres de clase alta. Allí, los hermanos Becker organizaban una tertulia a la que tomaban parte artistas del nivel de José Casado de Alisal, el gran retratista de los principales sucesos históricos nacionales del siglo XIX. Una de las tertulias más originales fue la de Billy's Club, de carácter humorístico, que se organizaba en la cervecería La Escocesa, situada en la carrera de San Jerónimo. Fue fundada en 1871 por un grupo de estudiantes universitarios de Derecho, liderados por Leopoldo Alas Clarín, y que recibirían el seudónimo de los Asturianos, por su lugar de procedencia. Se trataba de una tertulia de humor inteligente, que no permitía la torpeza y simpleza creativa. Apoyaban la corriente del krausismo y el regeneracionismo, y entre ellos se encontraban juristas como Adolfo Munillas o periodistas como José Ortega Munillas, padre de José Ortega y Gasset. En aquella época, finales del siglo XIX, España se convertía en un país periférico, con el trágico final de la pérdida de las últimas provincias ultramarinas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898. La conciencia nacional sufría con pasión la definitiva decadencia de su grandeza imperial. A artistas e intelectuales les duele España, y encontraron en las tertulias un modo de expresar sus sentimientos e ideales al tiempo que hacían una reflexiva crítica a la clase política. Estos factores propiciaron el mayor auge de las tertulias en la historia nacional. Las tertulias eran presididas por poetas, novelistas y dramaturgos consagrados, quienes solían introducir a artistas jóvenes para que expusieran ante un público experto sus creaciones literarias. Los tertulianos o contertulios, como se llamaba a los habituales de la tertulia, criticaban implacablemente a aquel que no acudía a ella o llegaba tarde. De este modo, todos se tomaban en serio la asistencia al club. La cita era diaria, a primeras horas de la tarde y por la noche. Algunos escritores pasaban tanto tiempo en los cafés que incluso se les enviaba allí el correo. Tenían a su disposición plumas, tinta, papel e incluso servicio de mensajería en bicicleta. El confort de los salones atraía también a aquellos cuya entrega a su arte significaba rechazo social, frío y hambre. De hecho, algunos sobrevivían gracias a la dosis diaria de café y tostada. Cada escritor tenía su tertulia favorita, aunque había quien prefería hacer la ronda por varias de ellas. A finales del siglo XIX llegó a haber hasta una quincena de cafés literarios en el área de la Puerta del Sol de Madrid. Entre los más populares estaba el Café del Príncipe, donde los escritores del romanticismo tenían la ya dicha famosa tertulia del Parnasillo. Allí podía verse a Zorrilla, Espronceda o Alarra, quienes se sentaban a observar a los clientes para redactar sarcásticos artículos costumbristas.
En estas reuniones se polemizaba sobre todo tipo de temas, ciencia, costumbres y política, lo que llevó a no pocos enfrentamientos. Un buen ejemplo fue el que llevó a Valle Inclán a perder su brazo en el Café de la Montaña. El percance no le impidió seguir asistiendo a estos encuentros junto a sus compañeros del 98, Benavente, los hermanos Machado, Azorín y Rubén Darío, entre otros. Todos ellos frecuentaban el Café de Madrid, el de Fornos y el de Levante. Aquel ambiente tertuliano quedaría plasmado por Pío Baroja en sus memorias. Era un muestrario de tipos raros que se iban sucediendo: literatos, periodistas, aventureros, policías, curas de regimiento, cómicos anarquistas. Todo lo más barroco de Madrid pasaba por ellas, decía. Ya en el siglo XX, los escritores de vanguardia tomaron el Café de Pombo, donde se prohibió hablar de política, un tema que había tomado demasiado protagonismo en otros cafés. En este salón, que el pintor Solana inmortalizaría en un cuadro, los nuevos talentos alternaban con los 98istas, con científicos de la talla de Marañón y artistas como Picasso. El Paseo de Recoletos, muy concurrido cuando llegaba el buen tiempo, acogió una serie de locales en los que se gestó la generación del 27. La cervecería de Correos, el Café Lión, el Gijón y el de Recoletos sirvieron a Lorca y sus contemporáneos de lugar de reunión e intercambio de inquietudes artísticas. En la glorieta de Bilbao eran populares la tertulia del Europeo y la del Comercial. Algunos de los cafés más emblemáticos del momento fueron el Café Varela. Fue un lugar emblemático del Madrid de finales del siglo XIX y XX. Antiguas fotos del Archivo de Madrid nos recuerdan la grandeza del conocido Café de los Poetas, que hace unas décadas fue cita obligada para muchos literatos ilustres como Emilio Carrere, Miguel de Unamuno o los hermanos Machado. Sin embargo, a pesar de las calamidades que ha tenido que vivir el local, se siente en él el espíritu de un café histórico y su actual propietario, Melquiades Álvarez, está dispuesto a convertirlo de nuevo en punto de referencia cultural del Madrid de hoy. Este empresario gallego llegó a la capital en 1977 y poco después adquirió el local situado en la calle Preciados 37, esquina con Santo Domingo. Muy degradado eran los años duros de la droga en Madrid y la zona estaba muy mal, decía. Decidió entonces reformarlo y convertirlo en una marisquería que funcionó hasta el año 1996. Es una pena que por entonces, después de varias obras en el café, no quedase nada de las columnas o los techos que eran obras de arte. Poco a poco fue conociendo el pasado de este café, abierto por los hermanos Edmundo y Manuel Varela, dos gallegos que hicieron una pequeña fortuna trabajando en el sector avícola, aves y caza. Los polleros de oro, como les llamaban en el vecindario, se trajeron a su sobrino Silverio para trabajar en el café, pasando a ser años después el propietario del mismo. En los registros municipales, la licencia del Café Varela data de 1884, pero ya llevaba al menos 12 años funcionando. En pocos años, este local pasó de ser un café de barrio a café bohemio. Tomás Luceño, sainetero y taquígrafo del Senado, vecino de la Cuesta de Santo Domingo, fue el primer cliente escritor. Allí, junto a la consumición, recibían pluma y un tintero. Después llegarían Eduardo Zamacois, Jacinto Benavente, que trazará en el Varela su obra La losa de los sueños, Emilio Carrere, los hermanos Machado y Unamuno, entre otros, que animaron las tertulias literarias. Alberti y María Teresa León también frecuentaban el Varela, así como Francisco Franco, siendo comandante general de Canarias, en este caso para cenar en el café.
Olga Ramos realizó en Varela la última actuación en vivo del local y después se instalaría en la calle La Palma, abriendo su propio café. Durante la guerra se convirtió en un comedor social y tras el conflicto bélico el café fue recuperando su pasado. Pero duró poco. Don Silvestre murió en 1944 y los descendientes lo traspasan.